Hola amigos, continuando con el estudio del Evangelio de Mateo, capítulo 13, lección número 13, vamos a hablar hoy de un tema muy importante, continuando con el estudio del capítulo 2, vemos la vuelta a Nazaret. Está en Mateo 2, del 19 al 23, que dice que cuando murió Herodes, fijaos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete al país de Israel, porque los que intentaban acabar con su vida ya han muerto. Así que se levantó y tomó al niño y a su madre y volvió al país de Israel. Cuando se enteró de que Arquelao había quedado como rey de Judea, después de la muerte de su padre Herodes, tuvo temor de ir allí. Así pues, después de recibir un mensaje del Señor en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue y se instaló en un pueblo llamado Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de los profetas: se le llama Nazaret. Bueno, hermanos, aquí hay un tema muy interesante que vamos a ver, ¿verdad? Y entonces dice que a su debido tiempo Herodes murió, y entonces todo el reino que había regido se dividió. Los romanos habían confiado en Herodes y le habían permitido reinar sobre un territorio muy grande. Pero Herodes sabía muy bien que a ninguno de sus hijos se le permitiría detentar un poder semejante, así como el que él tenía. Así que dividió su reino en tres, y en su testamento dejó una parte a cada uno de sus tres hijos. Judea se lo dio a Arquelao, Galilea a Herodes Antipas, y la región lejana al nordeste y al otro lado del Jordán se lo dio a Felipe. Pero la muerte de Herodes no resolvió el problema. Arquelao fue un mal rey y no había de durar mucho tiempo en el trono. De hecho, había empezado su reinado tratando de ser más Herodes que Herodes, porque inició su gobierno con la matanza deliberada de 3.000 de los más influyentes del país. Está claro que aun cuando Herodes ya había muerto, todavía era inseguro volver a Judea, cuando estaba en el trono el salvaje y despiadado Arquelao. Así es que José fue guiado a ir a Galilea, donde reinaba Herodes Antipas, mucho mejor rey. Fue en Nazaret donde José se afincó, y fue allí también donde se crió Jesús. No se debe pensar que Nazaret fuera un cualquier lugar insignificante, que no tuviera contacto con la vida y con los acontecimientos. Nazaret estaba situado en una vanguardia, es decir, en un valle en medio de las colinas al sur de Galilea. Pero un chico no tenía más que escalar las colinas para tener a la vista medio mundo, porque las cimas de las montañas, ahí en Nazaret, se podía mirar hacia el oeste y sus ojos se encontrarían con las aguas del Mediterráneo, azul en la distancia, y vería los navíos, los barcos que salían hacia los fines de la tierra. Podía tener la mirada a la llanura que se deslizaba hacia la costa y vería alrededor del pie de la misma colina en la que se encontraba la carretera de Damasco a Egipto, el puente terrestre con África. Era una de las rutas de caravanas más importantes del mundo. Era la carretera por la que siglos atrás había ido José a Egipto, vendido como esclavo. Era la carretera que había seguido Alejandro Magno con sus legiones 300 años antes. Era la carretera por la que siglos después había de marchar Napoleón. Era la misma carretera que había de tomar el general inglés Allenby en el siglo XX para derrotar a sus enemigos.
Algunas veces se le llamaba el Camino del Sur y algunas veces la Carretera del Mar. En ella vería Jesús toda clase de viajeros, de toda clase de naciones, en toda clase de misiones, yendo y viniendo de los términos de la tierra. Pero había otra carretera. Se preparaba de la costa en Acre o Tolemaida y se dirigía hacia el este. Era la carretera del este. Conducía al extremo y a las fronteras orientales del Imperio Romano. De nuevo la cabalgata de las caravanas con sus sedas y especies pasaría continuamente por allí, y también las legiones romanas en marcha hacia las fronteras. Está claro que Nazaret no era ningún rincón, y Jesús se crió en un pueblo al pie de cuyas colinas pasaban los términos de la tierra. Desde los días de su niñez debe haber visto escenas que le hablaran de un mundo para Dios. Ya hemos visto que Mateo enlaza todos los acontecimientos del principio de la vida de Jesús con un pasaje del Antiguo Testamento que considera que lo profetiza. Aquí cita Mateo una profecía: será llamado Nazareno. Y aquí nos plantea Mateo un problema que no parece tener solución, porque no hay tal texto en el Antiguo Testamento. De hecho, ni siquiera se menciona Nazaret en el Antiguo Testamento. Nadie ha resuelto satisfactoriamente el problema de la parte del Antiguo Testamento que Mateo tenía en mente de este versículo. Los antiguos escritores eran muy aficionados a algo que se llamaba los retruécanos, que significaba que eran como darle vuelta, repetir, darle la vuelta a un juego de palabras, ¿verdad? Y se ha sugerido que Mateo está jugando con las palabras de Isaías 11:1, que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Pero la palabra vástago en hebreo es netzer, la rama prometida del tronco de Jesé, el descendiente de David, el prometido ungido rey de Dios. Y netzer se parece a Nosri, Nazareno. Aquí no podemos asegurar nada. No se puede asegurar nada. Seguirá siendo un misterio la profecía que Mateo tenía en mente. Así que ahora ya está montada la escena. Mateo ha traído a Jesús a Nazaret y en un sentido muy real, Nazaret era la puerta del mundo entero. Hermanos, todo esto nos indica algo bien interesante, que nada de esto fue al azar y que toda la vida y la historia de Jesús, nada lo dejó al azar. El hecho de haber nacido en Belén, el hecho de haber ido a Egipto, como lo hemos visto, y el hecho de haber sido criado en Nazaret, tenía un propósito muy claro y todo era con un fin determinado de demostrar que Él era el Hijo de Dios y que Él venía a salvar a toda la humanidad. Hermanos, cuídense mucho. Dios los bendiga. Que tengan muy buen día.